Entonces, vamos a ver la importancia de la información que estamos entregando todos los días aquí en el mercado guatemalteco. Entonces, voy a pasar rápidamente por contarles quién es IBOPE. IBOPE quiere decir Instituto Brasilero de Opinión Pública y Estadística, y tiene como principal misión entregar información de calidad a sus clientes para la toma de decisiones. Para que ustedes se hagan una idea, en números brutos, ¿verdad? En números sin entrar en mayores detalles, con la información que IBOPE provee a la industria publicitaria de Guatemala, se están moviendo alrededor de 150 millones de dólares al año en inversión publicitaria. Por lo tanto, si nosotros decimos que un programa tiene un rating determinado y es mentira, estamos haciendo que se equivoquen en la colocación y en la inversión de esos millones de dólares, que ustedes saben que la plata es difícil de conseguir, ¿verdad? Entonces nadie está para desperdiciarla o para no optimizarla. Entonces nuestra principal misión es entregar información de calidad, y nuestra visión es convertirnos en los principales asesores de nuestros clientes para que tomen las decisiones. No solo es medir las audiencias, sino enseñarle a las agencias y a los canales de televisión cómo utilizarla. Ok, voy a ir rápidamente por nuestra historia. Tenemos 72 años midiendo audiencias de televisión. Llegamos a la región en el año de 1995 en Panamá, asociados con una grandísima empresa que se llama Nielsen, que es una de las empresas más importantes de medición. Posteriormente, en el año 2000, iniciamos operaciones en nuestro segundo país, en Costa Rica, aquí en la región, y en el 2001 empezamos la medición de audiencias en Guatemala. Okay, por lo tanto, ya tenemos 12 años de estar midiendo audiencias minuto a minuto, todos los días en el mercado guatemalteco. Actualmente también contamos con las empresas de monitoreo de inversión publicitaria. Entonces, el proceso publicitario, ¿en qué consiste? En la planificación a partir de las audiencias. Yo trato de poner mi pauta, como decía el rector de la universidad, trato de poner mi pauta en los programas que tienen mayor audiencia, pero además después tengo que verificar que esa pauta efectivamente salió al aire. No, Coca-Cola, ¿cuántos spots puede tener al día en canales de televisión? Cientos. No va a tener a sus empleados viendo televisión y pasando los canales todo el día para ver dónde está su pauta. Entonces nosotros también nos encargamos, a través de la digitalización de la información, de verificar si esos spots salieron o no salieron. Eso lo hacemos a través de nuestra división que se llama MediaGurú. Cuando tenemos las audiencias y tenemos la auditoría de lo que salió y no salió en la pantalla, y mezclamos esta información, podemos determinar cada uno de los spots, cuántas veces, o sea, si fue visto o no fue visto, por cuántas personas y cuántas veces. A esos indicadores, esto es lo que llamamos alcance, frecuencia y GRPs, ¿verdad? El alcance es a cuántas personas llegó, la frecuencia es cuántas veces lo vio una persona, ¿no? Y los GRPs es la suma de todos los ratings de toda la campaña publicitaria. Por lo tanto, si un spot fue visto una sola vez, muy posiblemente, si no es un anuncio espectacular, no impactó a los compradores y no van a ir a comprar el producto, ¿verdad? Pero si lo impactó 15 veces, se puede generar algo que se llama desgaste. La persona vio tantas veces el spot, vio tantas veces el anuncio, que más bien le genera rechazo. Entonces hay que hacer un estudio y una planificación bien pensada, y valga la redundancia, bien planificada, para saber cuántas veces necesito yo que la persona vea el spot, de tal manera que sea inducido a comprar mi producto, que cuando está en el supermercado lo busque en la góndola, ¿verdad? Cuando esté en la tienda lo pueda pedir. Solo hay un caso en la historia de la publicidad mundial, de un spot que solo se emitió una sola vez, solo una vez, y que es el más exitoso de la historia, porque las ventas fueron millonarias. ¿Alguien sabe qué spot es? ¿Alguien me sabe decir? ¿Perdón? No. No, tampoco. Exactamente, ese. El de lanzamiento de Mac. Fue presentado en el Super Bowl. Era la referencia en 1984. Estaba Brigitte Nielsen, una actriz muy conocida en su momento. Solo fue emitido una vez en toda la historia. Y con solo ese comercial se vendieron 34 millones de computadoras. ¿Qué tal? Entonces, eso
rompe todas las teorías y todos los esquemas de lo que yo les acabo de decir, ¿verdad? Hay una nueva innovación en este gráfico que es algo de la semana pasada, y es que nosotros nos asociamos con una empresa guatemalteca que se llamaba Cantarito, que después le pusimos el nombre que se llama MediaGurú, y la semana pasada le cambiamos el nombre a Ibope Monitor, ¿no? De tal manera que Cantarito, MediaGurú y todo esto desaparece, y ahora solo nos llamamos Ibope Media para la parte de audiencias y Monitor para la parte de monitoreos. ¿Ok? Entonces vamos a seguir con otros datos curiosos. Ibope es una empresa tan importante, digamos, en el mercado brasilero, que la palabra Ibope aparece en el diccionario de la lengua portuguesa. Y no porque de ahí hayamos sacado el nombre para bautizar a nuestra empresa, sino porque a partir del prestigio que tiene esa empresa durante 72 años haciendo investigación, es sinónimo de audiencia. Entonces, en portugués o en Brasil no se dice cuál es el rating del programa, sino cuál es el Ibope del programa. ¿Okay? Entonces se ha convertido en un genérico, como cuando decimos Coca-Cola para cualquier refresco o cuando decimos Colgate para cualquier crema dental. Eso es un logro bastante importante. También tenemos diferentes áreas, tenemos la parte de Ibope Media, que es toda la investigación de medios y monitoreo, tenemos la parte de Ibope Inteligencia, que son estudios específicos, y tenemos la parte de responsabilidad social que se llama el Instituto Paulo Montenegro, que es como toda la parte de educación, toda la área de educación que hace Ibope. En Guatemala es el único país de Centroamérica donde tiene presencia el Instituto Paulo Montenegro. A partir de nuestros estudios con la Asociación de Gerentes de Guatemala hemos desarrollado una encuesta para conocer las condiciones de la educación fuera del área metropolitana de Guatemala, ¿verdad? Y esto nos ha dado indicadores bastante importantes para poder conocer cuál es la efectividad de los planes educativos del gobierno, más allá de lo que sale, digamos, en los resultados oficiales. La parte de Ibope Media, como les decía, son estudios que se denominan estudios sindicados. ¿Qué quieren decir estudios sindicados? Son estudios que no se hacen para un cliente en específico, sino estudios de mercado. ¿Okay? Entonces nosotros hacemos el estudio de audiencias de televisión, nosotros lo hacemos y se lo vendemos a todas las personas que nos lo quieran comprar. No lo hacemos específicamente para un cliente. Y en la parte de Ibope Inteligencia sí son estudios por encargo. Entonces viene una marca como Nestlé y quiere saber qué opina la gente del logo, o qué opina la gente de sus productos, o viene la gente de un refresco y nos quiere decir, quiero saber cuáles atributos se le vienen a la cabeza a mis consumidores cuando prueban mi bebida. Eso lo hacemos a través de Ibope Inteligencia, pero Ibope Inteligencia no tiene presencia aún en Guatemala. ¿Okay? Vamos a seguir con otros datos de interés. Tenemos una presencia en Latinoamérica bastante importante. Básicamente estamos en todos los países de América Latina, con excepción de Bolivia y de El Salvador. ¿Okay? Incluso en Nicaragua y Honduras, que son países más pequeños, tenemos presencia con nuestros diferentes estudios. Solo en Bolivia y en El Salvador no tenemos alguno de nuestros estudios. Por lo tanto, con la información que provee Ibope al mercado publicitario centroamericano, latinoamericano, podemos decir que de cada $100 de inversión publicitaria que se mueven a nivel mundial, 5 son colocados en los medios de comunicación a través de Ibope. ¿Okay? Y solo tenemos presencia en América Latina, no tenemos presencia ni en Estados Unidos ni en Europa. Entonces, para que se den cuenta de la trascendencia y de la importancia de la información que nosotros entregamos. ¿Okay? Nuestro caballito de batalla o nuestro core business es la tecnología People Meter, ¿verdad? Que ya se las vamos a explicar con mayor detalle. Esta tecnología, tal cual la tenemos hoy en día, empezó en el año 1989 en el mercado brasilero. ¿Está bien? Y no pasó mucho tiempo, si ustedes se ponen a ver, pasaron cerca de 11 años hasta que llegó a Guatemala. Por lo tanto, la tecnología, la experiencia y todo lo que se aprendió en Brasil se aplicó de forma inmediata en el resto de países de América Latina y también en Guatemala específicamente. Hoy por hoy tenemos cerca de 58 millones de hogares que son medidos todos los días y cerca de 200 millones de personas que se están registrando todos los días en los People Meters y en las informaciones que está recabando Ibope a nivel latinoamericano. Hoy por hoy medimos cerca de 131 canales de televisión abierta y cerca de 500 canales de cable. ¿Okay? Solo en el mercado guatemalteco tenemos
cerca de 300 canales de cable que son medidos, ¿ok? Guatemala es uno de los países que recibe la mayor cantidad de canales de cable y que además es uno de los países que mayor consumo de cable tiene, junto con Argentina y con Colombia. ¿Okay? La diferencia con Argentina y con Colombia es que esos países, que si bien tienen una penetración de cable bastante alta, penetración es tenencia, la mayoría de la población tiene cable, consumen mucho televisión local. En el caso de Guatemala hay una penetración de cable muy alta, pero hay poco consumo de la televisión local. Tenemos ciertas franjas del día en las que es más consumido el cable que la televisión abierta. Y Guatemala es uno de los únicos países en los que esta situación se presenta. ¿Okay? Vamos a explicarles cómo se hace la metodología de medición de audiencias. Nosotros tenemos una evolución y podemos hablar de 4 generaciones en los sistemas de medición de audiencias. Un primer sistema, ¿okay?, que se utiliza todavía en algunos mercados, es el sistema de encuestas. Otro sistema es el de diarios y posteriormente llegamos a la tecnología que tenemos actualmente, que es la de meters, de people meters. Pero ya podemos hablar de una siguiente categoría de medición y es la medición en real time, que también les voy a hablar de eso en un momento. Entonces vamos a repasar primero cómo pasamos de tener una encuesta, digamos, en la que la persona nos decía a nosotros lo que esa persona quería que nosotros supiéramos de él, ¿no? Entonces jamás teníamos a hombres consumiendo telenovelas, jamás íbamos a encontrar a amas de casa viendo fútbol, ¿verdad? Jamás íbamos a encontrar a niños viendo noticias, porque la gente nos dice lo que quiere ver. Entonces en este tipo de encuestas salen súper bien, con niveles de rating bastante altos, los conciertos de música clásica, los documentales, la televisión educativa y cultural. Cuando nosotros avanzamos hacia la medición electrónica, ¿verdad?, empezamos a ver la realidad. Y aquí lo tengo que decir así claramente, porque con la medición electrónica, la persona que se identifica frente al people meter no tiene la posibilidad de alterar la información que se está recabando a través de la medición electrónica, ¿verdad? Y a través de sistemas muy detallados que vamos a ver en un momento, nosotros podemos darnos cuenta si el hogar nos está diciendo mentiras, ¿verdad? Si de pronto una persona está usando la tecla de su papá, un niño está usando la tecla de su papá para ver televisión, ¿verdad? O si, no sé, o si la mamá está usando la tecla del papá para ver novelas, en fin, para distorsionar la información. Todo eso lo podemos saber. Por eso es tan importante el compromiso que nosotros tenemos como empresa de investigación y el compromiso que le hacemos a adoptar a los hogares al momento de dejar instalar el people meter, porque nos metemos en sus entrañas y los llegamos a conocer muchísimo. Entonces, de esta medición electrónica se arroja lo que nosotros conocemos como rating, que es la combinación de la persona frente al televisor, ¿verdad?, y el tiempo que la persona estuvo frente al televisor. No tiene el mismo rating un programa que una persona ve 1 minuto, ¿ok?, y que luego se va y pasa a otro canal, al rating que tiene un programa que es visto de principio a fin, ¿ok? Entonces, bajo este concepto que yo les estoy diciendo, una película es más probable que, si bien es más larga, tenga más rating, porque uno no se ve un pedacito de la película, ¿verdad? A no ser que ya se la haya visto antes. Uno quiere ver la película del principio hasta el final. Una telenovela, cuando una persona se engancha a una telenovela, la quiere ver de principio a final y la quiere ver todos los días. Entonces ahí hablamos de que son programas que tienen una alta fidelidad. ¿Cuáles son programas que tienen baja fidelidad? Las noticias. Uno puede ver la noticia que le interesa, se para y se va o cambia el canal, ¿verdad? No se tiene que ver todo el noticiero para entender lo que está pasando en el país. Los programas infantiles, los niños son súper poco fieles. Se distraen, se van, cambian el canal, hacen otras cosas. Entonces, estos conceptos y este conocimiento de las audiencias es determinante para un anunciante, donde quiere poner la publicidad. Habiendo dicho esto, ¿quién me puede decir por qué en un canal de cable como Disney Channel, creo que todos lo conocen, ¿verdad?, Disney Channel o Disney Junior, hay alta publicidad de, por ejemplo, de viajes, de comidas rápidas, de detergentes y de vehículos? ¿Alguien me puede decir?
Explícame eso. La publicidad va dirigida a los papás que acompañan a los niños. Exactamente. Ese es el 50% de la respuesta. ¿Alguien me puede dar el otro 50%? Yo creo que también yo tengo niños y son programas que ven de principio a fin. No se paran casi de la televisión cuando ven ese canal. Ok. ¿Alguna otra respuesta? Exactamente. Porque los niños, en los hogares donde hay niños, y tú lo puedes saber si que tienes hijos, los niños son decisores de compra, ¿verdad? Muchos papás le dicen a los niños, ¿dónde vamos a comer este fin de semana? ¿Verdad? A McDonald's o a, no sé, donde haya jueguitos, ¿no? ¿O qué carro compramos? Ese, porque tiene un color más lindo. ¿O a dónde vamos de vacaciones? ¿Verdad? Entonces, es una información, y aquí insisto, esa es la importancia de investigar y de conocer las audiencias. Disney Channel es el canal de niños más visto por adultos. Entonces un anunciante va a poner ahí su publicidad porque va a llegar a los niños que son influenciadores de compra y a los adultos que están acompañando a los niños a ver televisión, o aquellos adultos como yo que todavía nos ponemos a llorar buscando a Nemo, ¿verdad? Y que no la dejamos de ver. Entonces estoy llegando a muchos segmentos al mismo tiempo. Bien, entonces teníamos, como les decía, un método de encuestas que es el método coincidental. Estamos hablando del pasado, esto se dejó de usar de manera oficial en algunos mercados hace 30 años aproximadamente. El método coincidental es que tú estás viendo televisión en tu casa, te suena el teléfono, contestas y te preguntan ¿qué estás viendo? ¿Estás viendo televisión? Sí, ¿y qué estás viendo? ¿Verdad? Entonces tú puedes decir cualquier cosa, no hay una manera de verificarlo. Una variable muy importante al momento de conocer las audiencias es el nivel socioeconómico de las audiencias, la edad de las audiencias y el sexo de las audiencias. Digamos que el tema del sexo es fácilmente verificable, el tema de la edad también lo pregunto, pero el tema del nivel socioeconómico me queda ahí dando vueltas, porque a los ricos les gusta decir que son pobres para que no les vaya a pasar nada, y a los pobres les gusta decir que son ricos porque es aspiracional, ¿verdad? Entonces, a través de un método coincidental, no tengo yo ninguna manera de verificar cuál es el nivel socioeconómico real de esa vivienda. Ahora ustedes dirán, pues yo puedo identificar de ese teléfono al que estoy llamando en qué ubicación está, en qué lugar de la ciudad está. Pero es que eso tampoco te dice cuál es el nivel socioeconómico de la vivienda, porque es que el nivel socioeconómico de la vivienda no está solo determinado por los ingresos o por la ubicación, sino por factores como la escolaridad de los miembros del hogar, la calidad de la vivienda, cómo está amoblada, qué cosas tienen, cuántos computadores, televisores, vehículos, etcétera, etcétera. ¿Y esto cómo lo sé yo? Solo si voy a la vivienda y solo si hago una verificación y un levantamiento de las variables de esa vivienda, de la tenencia. Entonces ese método coincidental, por un lado la persona me puede decir lo que quiera y por el otro lado no tengo la manera de identificar el nivel socioeconómico. Entonces en este método pasa mucho el tema de todos ven televisión educativa y cultural, todos ven los conciertos, todos son expertos en Discovery Channel, en Nat Geo. Nadie ve Escobar el patrón del mal, no, jamás. Nadie ve La hija del mariachi, nadie ve películas eróticas, absolutamente nada. Ahora, ¿qué pasa si los llaman a ustedes a las 12 de la noche para ver el rating de las 12 de la noche? O sea, nadie contesta, uno los manda, ya saben para dónde, ¿verdad? Entonces hay una limitación de horario. Yo solo puedo saber el rating o la audiencia, porque eso no es rating, la audiencia de ciertas horas del día. ¿Okay? Entonces este método coincidental fue muy bonito en su momento, sirvió. Solo como referencia, este es el método de audiencias que El Salvador utiliza actualmente. ¿Okay? Entonces, si comparamos el mercado publicitario, pues se lo digo con todo respeto, estoy hablando a nivel de investigación, si comparamos el nivel publicitario o el desarrollo, la distancia que hay entre la tecnología de medición de El Salvador versus Guatemala, pues Guatemala tiene un adelanto importante en este sentido frente a ese mercado. ¿Ok? Hay otro método que es el método recordatorio, que como su nombre lo dice, le preguntan ¿qué programa vio usted ayer por la tarde? O ¿qué programa vio usted ayer por la noche? Este se puede hacer presencial, entonces puedo determinar el nivel socioeconómico, el sexo y la edad de la persona. Ahora, ¿ustedes se acuerdan qué vieron ayer en determinada hora del día? O sea, concretamente, ¿ustedes saben qué vieron ayer en determinada hora del día? Pues uno dice, la verdad es que ayer a las 7 de la noche vi el noticiero. Ah, bien. Pregunta, ¿ustedes vieron los comerciales de ese noticiero? Ustedes tienen televisor con control remoto, me imagino, todos, ¿verdad?
Aunque no lo crean, todavía encontramos televisores con perilla. Y se quedaron viendo los comerciales, vuelvo a preguntar, pues yo no sé. Entonces, yo personalmente en un corte comercial posiblemente paso por 20 o 25 canales y a veces jamás regreso al programa que fue el que empecé a ver, ¿verdad? Y me quedo enredado en cualquier otro canal. ¿Eso cómo se llama? Zapping. ¿Ok? ¿Han oído ese concepto? Zapping. Pasar los canales no necesariamente tiene que ser en medio del corte comercial, pero entonces yo no tengo la manera de identificar el zapping, ¿verdad? A través de un método recordatorio. O sea, es un genio el que me diga, mire, a las 6 de la tarde estaba viendo el noticiero, a las 6:01 me pasé a Canal 7, luego a las 6:02 me fui para cable y volví. No, ¿verdad que no? En un corte comercial, un programa de televisión en condiciones normales, un programa normal puede perder el 25% de sus audiencias en un corte comercial, ¿verdad? Y después de que termina el corte comercial, se recupera cerca de un 15% de sus audiencias. De ese 15% de sus audiencias que recupera, un 33% no son necesariamente los mismos que se estaban viendo antes del corte comercial, para que se hagan una idea. Aquí viene otro concepto súper importante en el momento de planificar, de hacer la planificación publicitaria. Yo como medio de comunicación no puedo cobrar lo mismo por el primer o último spot del corte comercial, porque el primer o último spot del corte comercial, o sea, tiene mayor probabilidad de ser visto que los cortes comerciales del medio, ¿verdad? Entonces, ¿eso cómo lo sabemos? Con una investigación adecuada de las audiencias televisivas. Bien, y hay otro que es el método de cuadernillo diario, que es un método que dejamos un cuadernillo en cada uno de los televisores de los hogares, que se dejaba más bien un cuadernillo en cada uno de los televisores de los hogares y las personas tenían que llenar cada 15 minutos lo que estaban viendo. Entonces aquí la pregunta es, o veo televisión o lleno el cuadernito, ¿verdad? Tengo que estar llenando bolitas así como el examen que tuvieron que hacer para entrar a la universidad, en cada 15 minutos, ¿dónde está mi audiencia en ese momento? ¿Qué pasaba con esto? Llegaban las personas a recoger el diario y las personas decían, uy, se nos olvidó llenarlo, ayer que estábamos viendo televisión, dame un segundo que yo me acuerdo qué era lo que estaba viendo. Entonces se convierte en un método recordatorio, ¿no? Otra cosa que pasaba con el tema del cuadernillo es que, ¿cuántos de ustedes usan la televisión para quedarse dormidos? Bueno, muy poquitos, yo pensaría que todos en algún momento nos quedamos dormidos. Te vas a quedar con el cuadernillo aquí abrazándolo y con el lápiz toda la noche, ¿verdad? Entonces, estos se llaman métodos invasivos, métodos intrusivos, que hacen que la persona tenga que hacer algún esfuerzo adicional para tener la información. ¿Ok? Y llegamos pues a la medición con People Meters, ¿no? Y la medición con People Meters tiene muchos beneficios, no es una medición perfecta, no existe ninguna medición perfecta, pero nos da la posibilidad de conocer qué es lo que las personas están viendo todos los días, algo que se denomina como el hábito, ¿no? ¿Cuál es el hábito de las audiencias? Otro aspecto que es súper importante es que no depende de la memoria. No depende de la recordación, la persona simplemente tiene que hundir un botón. Ahora les vamos a explicar exactamente cómo es que funciona. Y lo tercero es que determina lo que les dije al inicio, la presencia y el tiempo de la persona frente a la pantalla. Entonces, en los métodos que les mencioné anteriormente, si yo digo que vi las noticias, se asume que yo vi todas las noticias, ¿verdad? Pero yo pude haber visto un minuto, o puede haber visto 15 minutos de un programa que dura una hora y media o 2 horas. Entonces el rating no es el mismo. ¿Ok? ¿Y cuál es la importancia de la medición de audiencias? ¿Por qué les he venido yo hablando tanto tiempo? Pues para los canales de televisión a nivel comercial, ellos tienen que evaluar cuál es el perfil de la gente que ve sus programas, ¿no? Y con base en eso, ellos deben definir cuánto le van a cobrar a los anunciantes. Si Procter & Gamble quiere poner una pauta para amas de casa, pues voy a buscar dónde están esos programas. Entonces el canal tiene que identificar muy bien cuáles son los programas que le va a vender más caro a Procter & Gamble porque tiene mayor cantidad de amas de casa viéndolos, ¿no? A nivel artístico, como tenemos una medición minuto a minuto, nosotros podemos determinar si un presentador de noticias, si un actor, si una persona que aparece en pantalla genera o no genera rating, ¿no? Tenemos el caso puntual de un presentador de televisión en Costa Rica, de un programa de la mañana,
que cuando el presentador no estaba, la audiencia subía en promedio 5 puntos de audiencia, ¿verdad? Y era la estrella del programa. Y el hombre se fue de vacaciones y subió la audiencia del programa. Y luego el señor se fue a cubrir Viña del Mar y mientras viajaba estuvo fuera del programa como 2 días y el programa subió de audiencia. Pregúntenme qué le pasó cuando regresó. Y pregúntenme qué siente por Ibope, ¿no? También, yo creo que... Un aspecto súper importante también es el de la competencia, ¿no? No nos digamos mentiras. Aquí, en el caso de Guatemala y en el caso de todos los países donde hay más de un canal o de una organización de televisión, se programa para robar audiencia a la competencia, ¿verdad? De hecho, aquí en el caso de Guatemala, que hay una organización que tiene 4 canales de televisión, incluso entre ellos mismos compiten, entre ellos mismos se roban audiencia, entre ellos mismos. Ahora hay un Guatevisión, un Televisión Azteca y demás, que también están tratando de hacer ese robo de audiencias. Entonces, si yo sé que todos los días a las 8 de la mañana se están encendiendo en su mayoría personas de 25 a 39 años de nivel socioeconómico alto y medio, y están generando niveles importantes de audiencia para determinado canal, si yo soy un canal que no soy el líder y quiero empezar a programar, tengo que investigar cuál es la programación que a ellos les gusta y tengo que poner una alternativa que me permita traer esas audiencias hacia mi espacio, ¿verdad? Para yo poder tener más rating y por lo tanto poder vender mejor. Un canal que no tiene buenos niveles de audiencia no se puede vender de manera efectiva, ¿ok? Entonces, para los canales de televisión, estos son los 3 aspectos fundamentales, ¿no? Ustedes dicen, pero es que ¿cómo hacen para ver el tema artístico? ¿Cómo sé yo cuando entra una persona a la pantalla si subió o bajó el rating? ¿Cómo hago yo? Si yo recibo puros números. Pues nosotros tenemos tecnología que cruza la imagen con los ratings. Entonces se puede ver lo que se está dando en la pantalla en ese momento y el rating que tenía la persona en ese momento. Entonces, el canal. Entonces de esa manera se pueden ver esas fluctuaciones de audiencia. ¿Ok? ¿Para qué le sirve a las agencias de publicidad? Primero, para la planificación de medios. Yo tengo que saber las personas que yo necesito impactar con mi mensaje publicitario, dónde están viendo televisión. Segundo, para optimizar. Yo necesito saber cómo comprar la mayor cantidad de spots que sean súper eficientes a nivel de audiencias al menor costo posible, ¿no? No es lo mismo poner 10 spots en la mañana cuando el encendido es bajo que poner 5 spots en la noche cuando el encendido es alto. Sin embargo, la tarifa de la noche puede ser 3, 4, 5 veces más cara que la tarifa de la mañana. Entonces yo tengo que empezar a jugar y de pronto lo que hago es poner un spot o 2 spots en la noche que es más caro y poner el resto en la mañana que son más baratos. Y con las audiencias puedo ver cuál es la eficiencia, a cuántas personas yo le puedo llegar con esa pauta que estoy armando. Eso es optimización. Y en el tema de la postcompra, ¿se acuerdan que les dije que el proceso de publicidad en la televisión era comprar los spots, ver si habían salido y unir las 2 informaciones para saber cuántas personas, cuál fue el alcance y la frecuencia de esa pauta? A eso es a lo que denominamos postcompra. Entonces, un anunciante se sienta con la agencia y le dice, mire, yo necesito hacer un lanzamiento y necesito que ese lanzamiento tenga un 90% de alcance. Ojo, que sea visto por el 90% de la población y que esas personas vean ese spot, al menos 3 veces en promedio. Ahí están las pobres agencias dedicadas a ver cómo le llegan a esos números que el ingeniero, el brand manager del anunciante se fumó de alguna parte, lo sacó de algún sombrero y la agencia le tiene que cumplir esa expectativa. Ve a ver dónde compra la pauta, dónde la pone, cómo la hace y con la postcompra y con la evaluación se dan cuenta de si funcionó o no funcionó. ¿Okay? ¿Y qué pasa si no funciona? Pues el anunciante le dice a la agencia, bueno, ve al canal y ve qué puedes hacer y haz una mejor pauta. Y no tengo más plata. Entonces ahí es otro problema adicional. Piensen bien eso de trabajar en la agencia, Carlos. Bien. Y para los anunciantes, que son los clientes de las agencias, evaluar la efectividad, ¿okay? La postcompra, cuántas personas y cuántas veces vieron la pauta, conocer a cuántas personas llegó su anuncio, el alcance, ¿ok? Y muy importante, descubrir nuevas oportunidades. Este tema que estamos hablando ahorita de Disney, eso es algo nuevo, es algo reciente, eso no ha sido así toda la vida, ¿no?
Eso se descubrió recientemente, nuevas oportunidades de negocio. Yo puedo hacer una pauta o diseñar un producto para amas de casa, pero resulta que puede tener mucha aceptación en los hombres, ¿no? Por eso hoy por hoy encontramos una gran cantidad de hombres en nuestros estudios que usan, en otro estudio que tenemos de consumo de productos, que usan desodorante de mujer, ¿no? ¿Por qué? Eso ya es otra historia, pero la publicidad les llegó, la publicidad los impactó, encontraron el producto en su casa, les sirvió, ¿verdad? Y es una solución. Encontramos muchas mujeres usando máquinas de afeitar de hombre, y no las que sacan satin care y no sé qué especialmente para ellas. Y no es porque se tenga que afeitar la barba, pues eso espero yo, ¿no? Sino porque tienen que depilarse las piernas o otras partes del cuerpo y es más fácil usar las que tiene su esposo. Y bueno, y es muy importante tener en cuenta que ¿para qué se hace la publicidad? ¿Ok? Hay una corriente de la publicidad muy romántica que nos habla del posicionamiento, de la transmisión de mensajes, de la construcción de marca. Pero lamentablemente nosotros tenemos que hablar de otra realidad, y la realidad es que la publicidad se hace para vender. ¿Ok? Una persona, un anunciante contrata los servicios de una agencia o de un medio de comunicación para poner su mensaje porque necesita vender. Porque necesita vender un nuevo producto o porque necesita vender más de lo que ya está vendiendo o porque necesita ganarle a su competencia. Entonces, yo si tengo unas expectativas de campaña, de alcance y frecuencia y sé que mi campaña le llegó después de una posevaluación a 1 millón de personas, yo aspiraría, no a que ese 1 millón de personas me compren, es muy difícil, pero sí a que ese puede llegar a ser mi público meta o mi público potencial. Entonces, si yo cruzo información de audiencias y de posevaluación con información de ventas, de perspectivas de ventas, ahí están los ingenieros comerciales, los ingenieros industriales haciendo todo ese cruce de variables. Y miren una cosa, es muy interesante que ahora muchos puestos de brand managers, de directores de marca, de los anunciantes, están siendo ocupados por 2 personas, por los ingenieros, que con todo respeto, ya que hay ingenieros, pero pues que son más racionales y más matemáticos, y con publicistas o administradores que tienen más la parte del feeling, del consumidor, de la parte del mensaje, de todo lo demás. Y últimamente he conocido experiencias muy exitosas cuando se mezclan estas dos disciplinas. ¿Okay? Entonces, en pocas palabras, a través de la medición de audiencia nosotros podemos saber y podemos determinar cuántas personas están expuestas a la televisión, ¿verdad? Podemos conocer su composición demográfica. En el caso de Guatemala nosotros podemos saber el sexo, el nivel socioeconómico y la edad, además si son jefes o amas de casa. Y también podemos conocer cuáles son los hábitos, ¿no? Esto de los hábitos es muy importante, porque los ratings deberían parecerse todos los días, ¿verdad? No tiene sentido de que si la programación es más o menos igual, todos los días haya variaciones, a no ser que haya un partido de fútbol súper importante. O que, por ejemplo, como pasó hace unos años que se casaron los príncipes de Inglaterra y que el único canal de cable que transmitió esto fue CNN en español. Ese ha sido el rating más alto que ha tenido CNN en español en su historia. Creo que quieren que se casen todos los príncipes de Europa y ellos transmitir la información. Nunca más lograron niveles de audiencia tan importantes. El final de una telenovela tiene que tener un rating importante. No es normal que la final de fútbol saque un punto de rating, ¿verdad? O no es normal que si se fue la luz en toda la ciudad tengan altos niveles de audiencia, ¿no? Todo esto puede pasar y ha pasado. Entonces, conocer el hábito ayuda en el ejercicio de la planificación publicitaria. No sé si tienen alguna pregunta hasta esta parte. Bien. La información que reciben nuestros clientes de ratings es información minuto a minuto, los 365 días del año, 1440 minutos del día, por 365 días del año, por cerca de 1500 o 1600 personas que están en nuestro panel de medición todos los días. Hagan todo ese cálculo matemático, yo no puedo. Esa sería la cantidad de encuestas que nosotros hacemos. Cada que una persona pasa 1 minuto frente al televisor, nos está diciendo qué es lo que está viendo. Entonces, cuando nos dicen, pero es que tú solo tienes a 1600 personas en Guatemala de un universo de cerca de 4 millones de personas que del área en la que nosotros estamos investigando, eso es muy poco. Deberíamos hacer mayor cantidad de encuestas.
¿ok? Entonces yo les digo, bueno, hagan este cálculo matemático y tráiganme aquí un estudio coincidental, recordatorio, cuadernillo, demás, que tenga esa cantidad de encuestas y hablamos, ¿verdad? No es posible. Sigue siendo hoy por hoy a nivel mundial, no solo en Centroamérica o en América Latina, la investigación de televisión más exacta que existe. Todavía no se ha inventado absolutamente nada. ¿Tienes una pregunta? Ya vamos a ir a... Primero les estoy contando todo lo glamuroso y ahora nos vamos a ir a la parte un poco más densa. Nosotros ahora les vamos a mostrar cómo se transmiten las informaciones. Hacemos una llamada silenciosa a los hogares todos los días para extraer la información de los dispositivos o microcomputadores que están seleccionados en esos hogares. Pero hoy por hoy estamos conectando los People Meters de manera inalámbrica y a través de direcciones IP con nuestra central de información. Entonces nuestros clientes, si tienen acceso a internet, pueden tener los ratings en tiempo real, con 1 minuto de retraso. Hoy por hoy los reciben al día siguiente. En mercados como Panamá, Costa Rica y muy próximamente Guatemala, los clientes pueden ver las informaciones con 1 minuto de retraso y tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, en países como Chile, donde esta tecnología ya lleva bastantes años, tengo varias anécdotas. Por ejemplo, hace unos años en el Festival de Viña del Mar contrataron a Dulce María, una ex chica RBD, estaba contratada para cantar 2 horas, ¿no? Como ellos tienen ahí en Viña del Mar, el evento más importante de la televisión chilena, todo su real time, sus ratings y demás, se dieron cuenta que después de la segunda canción el rating se cayó en un 50%. La chica cantó 3 canciones después de que estaba pautada para cantar 2 horas. Y Marco Antonio Solís, el Buki, que estaba pautado para cantar 2 horas, cantó 4 horas, porque llenó el espacio de ella y el espacio de... ¿Ustedes se alcanzan a imaginar cuánto le tuvieron que pagar al Buki ahí? Alargue, cante otra, vuelva a cantar, coquete, háblele a la gente, porque el rating iba así, ¿verdad? En la televisión argentina entrevistaron a Maradona, y en algún momento él tenía un programa en el que él entrevistaba, del que hizo 10 episodios. Y en algún momento de ese programa, que tenía un rating normal, era inferior a lo que ellos esperaban, Maradona se puso a llorar por alguna historia que estaba contando sobre su madre. Hubo un incremento del 75% de las audiencias. Pues era como el 6º capítulo, los restantes 4 capítulos Maradona lloró, ¿verdad? Con el tal real time. También pasa que si esta metodología es mal utilizada, ¿verdad?, y la gente se pone a ponerle atención exactamente a todo lo que nos dice el real time, entonces siempre solo vamos a ver la señora llorando, el cantante de moda, el accidente con el primer plano de la sangre, ¿verdad? Porque el morbo vende, eso de la televisión educativa y cultural es mentira, a la gente le gusta, es el sensacionalismo y la sangre, a todos nos gusta, todos terminamos en algún momento viendo eso. Entonces hay que hacer un manejo muy responsable de una tecnología así tan exacta y tan inmediata, para que no vaya en detrimento de la calidad de la información. Hoy por hoy, en países como Brasil, Argentina y Chile, incluso en el Senado de la República se está legislando sobre el uso de la tecnología real time y sobre los cambios que los programadores o los productores pueden hacer de sus contenidos. Bien, ahora sí, ¿cómo se mide con People Meters? Y esta ya es como la última parte de la presentación. Voy a tratar de hacerla rápida para que no se vayan a aburrir. Y aquí tengo un resumen, o tenemos un resumen de cómo hacemos nosotros para medir con People Meter. ¿Ok? Lo primero, hacemos una muestra maestra. ¿Qué es una muestra maestra? Es un microcenso. Resulta, señores y señoras, que en Guatemala no se hace un censo desde hace muchísimo tiempo. Estaba programado para hacerse en el año pasado, el año 2011-2012, no me acuerdo muy bien, y se suspendió la realización del censo. Ahora parece que se va a hacer en el año 2015. Los censos son la base fundamental de información para las estimaciones de universos y de población, no solo del gobierno, sino de todos los que trabajamos en investigación. Esa es la fuente básica de la información. Ahí nosotros conocemos cómo es la población que nosotros estamos investigando. ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos tienen cable? ¿Cuántos tienen DVD? ¿Cuántos tienen Blu-ray? ¿Cuántos tienen carro? ¿Cuántos van de vacaciones? ¿Cuántos estudian? ¿Cuántos no estudian? Pero esas son informaciones que hasta en el mejor de los casos, hasta en los países más ricos, se hacen cada 10 años.
Ni hablar en Honduras, que va como por 20 años sin hacer un censo, ¿no? Y ni hablar de Guatemala, un país que crece exorbitantemente y que ya vamos, creo que es 2000 o 2001 que se hizo el último censo, ¿verdad? Pues entonces nos toca hacerlo a nosotros. Pero IVOPE tendría que cobrarle a sus clientes millones y millones de dólares si quisiera hacer un censo. La palabra censo implica la cobertura total de la población a través de la recopilación de información. Entonces nosotros hacemos un microcenso, tratamos de emular lo que hace un censo, pero en micro. Y en lugar de hacer 14 millones de encuestas, hacemos 2.500 encuestas al año en el área de estudio de nuestra información, ¿verdad? Y entonces con esas 2.500 encuestas nosotros vamos a los hogares y les pedimos y les sacamos toda la información de manera voluntaria con unos encuestadores que van casa por casa tocando la puerta de los segmentos que fueron seleccionados. Una vez que tenemos estas 2.500 encuestas y que conocemos cómo es la población, nosotros podemos saber cuánta gente tiene cable, por ejemplo. Porque ya preguntamos y hacemos una estimación estadística de esas variables. En el caso de Guatemala, y este es un dato bien interesante, el 72% de la población tiene cable. ¿Ok? Ahora la pregunta que yo siempre me hago, ¿y cuánto de ese cable es pirata o no es pirata? Eso no lo sabemos, no tenemos idea. Yo pensaría que el 98%. La piratería más grande de cable a nivel latinoamericano es en Guatemala. Pero nosotros no le podemos decir a la gente la gente no nos dice si es pirata o no, nuestros técnicos se dan cuenta cuando ven las conexiones y las instalaciones, ¿verdad? Y de dónde viene la señal. Pero eso a nosotros no nos importa, nosotros no somos una empresa para denunciar la piratería de cable. Nosotros somos una empresa para medir las audiencias y el cable en este país es importante y por lo tanto nosotros lo medimos. Costa Rica la penetración de cable está por cerca del 60%, también es una penetración bastante alta y la piratería está por el 66%. El único país que no tiene piratería de cable es Ecuador. 0% de piratería de cable porque ellos codificaron la señal de cable hace muchísimos años y si usted quiere tener cable allá de una le ponen su caja, le instalan su caja y eso no se puede piratear con la tecnología que tienen allá. ¿Ok? Hace 10 años tener un DVD era suntuario, ¿no? Era caro tener un DVD, era costoso, podía valer mucho dinero y ni hablar de comprar una película o alquilar una película en DVD. Hace como 15 días vi una promoción en el aeropuerto de Panamá de un DVD por $10. Entonces, eso que en la medida en que un bien sea menos escaso, sea más fácil de adquirir, deja de ser importante porque ya todas las personas lo tienen. Ahora, lo que antes era el DVD, ahora lo es el Blu-ray. Pero el Blu-ray no contaba con la astucia del Internet, del Netflix, del iTunes, de las páginas de Cuevana y todas estas cosas, donde no tienes que pagar para ver películas inclusive en HD, ¿verdad? ¿Quién no se ha visto? Aquí estoy metiendo mucha información, pero ¿quién no se ha visto afectado? El cine. El cine sigue siendo, para ver las películas, dueño y señor. Nunca desapareció, ni siquiera con la proliferación de todas estas películas. Bueno, todas estas cosas nosotros las sabemos a través de este estudio. Yo me atrevería a decir con mucha humildad, pero con mucho orgullo, que esta muestra maestra de donde sacamos los hogares a los que luego les vamos a instalar el People Meter es el estudio de investigación más detallado y preciso que se hace en este momento en el mercado guatemalteco, solo comparable con el estudio que actualmente está haciendo la UGAP para determinar el modelo de nivel socioeconómico de Guatemala. ¿Ok? De esas 2.500 encuestas que nosotros hacemos, de esos hogares que conocimos de manera detallada, vamos a sacar lo que se denomina la muestra operativa. ¿Qué es la muestra operativa? Son esos 350 hogares a los que vamos y le instalamos el microcomputador en cada uno de los televisores y le pedimos a los miembros del hogar que por favor, cada que van a ver televisión, se identifiquen en una tecla del control remoto que les corresponde. Esa tecla está preconfigurada con el nivel socioeconómico, el sexo y la edad de cada una de las personas. ¿Ok? Cuando determinamos cuáles son esos hogares, van unas personas, les dicen por favor colaboren con nosotros, son unas personas que están muy bien uniformadas, identificadas, ¿ok? Se le hace la instalación del People Meter. Cada vez es más difícil instalar el People Meter porque todo el mundo ya ahora tiene sus pantallas pegadas a la pared, no quieren tener aparatos ni cables visibles en ninguna parte, entonces nos hemos tenido que adaptar y desarrollar People Meters que incluso se pegan por detrás de los televisores para que no se vean, ¿verdad? Los hogares pasan por un periodo de entrenamiento y prueba,
Se hace la recolección de datos todos los días a través de internet o a través de vía telefónica con llamadas silenciosas o la interconexión con los people meters. Los hogares tienen una permanencia máxima en el panel de 4 años. Después de 4 años los hogares salen. En el caso de Guatemala, la permanencia promedio de los hogares es de 2 años. Los hogares salen porque dejan de colaborar, ¿verdad? Salen porque se cambian, salen porque alguna de las personas se va, se muere o no quiere colaborar. Entonces cambian las características por las cuales esa vivienda fue seleccionada, o porque tenemos problemas técnicos con ese hogar en particular y no hay una buena intercomunicación con el people meter. A eso se le llama rotación de hogares. Entonces en realidad los hogares, si bien el estándar es 4 años, en el caso de Guatemala están pasando aproximadamente 2 años en el panel. Y se hace entrega de la información, ya saben, en algunos casos en tiempo real, en otros casos se entrega diariamente, pero el día siguiente. A la mayoría de las agencias de publicidad y clientes se les entrega de manera semanal, y a otras agencias o clientes más pequeños o que no tienen una demanda tan grande de información, se les entrega la información de manera mensual. ¿Okay? ¿Cómo ven los clientes la información? Se mandan unos archivos y ellos las ven en unos sistemas o en unos software. ¿Okay? A mí me parecería muy interesante que en una segunda etapa pudiéramos hacer una demostración de los sistemas y de los software para que ustedes vean lo que se hace en las agencias de publicidad de manera real. Voy a pasar rápidamente por las siguientes diapositivas. Aquí está explicado exactamente qué es lo que nosotros estábamos haciendo, la muestra maestra, la muestra operativa, el universo. ¿Ok? Características del universo. Nosotros medimos solo hogares ubicados en las zonas urbanas, en las ciudades de interés de la industria, y tienen que ser hogares que tienen televisión. ¿Cuál es la penetración de la televisión en Guatemala? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos hogares en Guatemala tienen televisión? 98%, exactamente. El 98% de los hogares en Guatemala tiene televisor. ¿Ok? Tenemos la muestra operativa, como les decía, que son los hogares en los que están instalados los people meters. Nosotros hoy por hoy tenemos people meters instalados en la ciudad de Guatemala y en los municipios del área metropolitana, ¿no? Que son Mixco, San José Pinula, San Miguel Petapa, Santa Catarina Pinula, Villa Canales, Villanueva y Chinauta. Y tenemos además instalados en las zonas urbanas de Escuintla, Suchitepeques, Retaluleo y Quetzaltenango. ¿Okay? Entonces, estos son los sectores donde se está haciendo la investigación de audiencias. Son los sectores de mayor interés de la industria. Por lo general, todos los grandes países o todos los países que tienen medición electrónica concentran su investigación en los grandes centros urbanos. Guatemala es uno de los países pioneros en tener medición de audiencias fuera del área metropolitana o del área urbana principal. ¿Okay? Los únicos países que tienen mediciones por fuera de las áreas metropolitanas principales son, en el caso de México, que se mide Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y 24 ciudades que se ven como un solo dato. Son people meter dispersos por estas 24 ciudades y al final lo que ves es otras ciudades de México. El caso de Brasil, que es un país muy grande y muy desarrollado, ¿verdad? Que tiene la población dispersa en cerca de 20 sectores urbanos diferenciados. Y en el caso de Argentina, que tiene una muestra de people meters en Buenos Aires y en Mendoza. De ahí en adelante solo se miden los centros urbanos más importantes de cada uno de los países. ¿Okay? Y a lo que quiero llegar, esto era lo de la rotación que les comentaba, que los hogares duran en promedio 2 años en nuestra muestra, y lo que les quería mostrar, que no ha salido, es el famoso people meter, que es este. El people meter parece un DVD, ¿verdad? Es como un DVD convencional, un DVD de los grandecitos. Pero también tenemos unos nuevos people meters que se llaman Deep 6, que son los que vamos a cambiar todos los people meters que tenemos en esos 350 hogares, que son más o menos 800 people meters, porque medimos cada uno de los televisores, y son pequeños y se pegan en la parte de atrás de los televisores, entonces las personas no los tienen que ver, no los estorban. Entonces, cuando la persona enciende el televisor, el people meter le pide, por favor, identifíquese, ¿verdad? Le sale un letrerito en esa pantallita que ve ahí en la parte de adelante. Entonces la persona tiene que identificarse y hunde el botón. Si la persona no hunde el botón, la imagen empieza a degradarse y no puede ver televisión. O sea que nosotros tenemos garantizada
tenemos garantizado que la primera, eso sonó como cruel, ¿verdad? Pero tenemos garantizada que la primera persona se registra. Pero ¿qué pasa? Ojo, ¿qué pasa si llega la segunda persona? Esa segunda persona no tiene que registrarse, ¿sí o no? Si ya está la otra persona viendo televisión, ¿para qué me voy a...? O sea, yo no tengo la necesidad de registrarme para tener que ver televisión. Ahí es donde está el secreto y el meollo del trabajo de los representantes de IVOPE. Convencer, educar y tener monitoreado ese hogar de manera tan exacta para que la persona, como un hábito, se identifique automáticamente, así sea la segunda persona o la tercera persona que llegue a ver televisión. ¿Ok? Si nosotros vemos que hay personas con determinadas características demográficas que viven en cada uno de esos hogares, que deberían tener consumo de televisión y no lo tienen, o lo tienen de manera irregular, hacemos una recapacitación a ese hogar y si no quieren colaborar, el hogar es retirado de la muestra y no se usa para la investigación de audiencias. ¿Qué pasa si yo estoy viendo televisión en la sala de mi casa y me registré y me voy a ver televisión a otro cuarto y no me desregistré de este televisor y me registro en el televisor de mi habitación? ¿Ok? ¿Qué pasa si hay invitados a mi casa? Hay un partido de fútbol y llegan muchas personas a ver televisión. ¿Ok? ¿Qué pasa si estoy registrado en 2 televisores al mismo tiempo? ¿Qué pasa si toda la audiencia de mi hogar es a un solo canal de televisión? Todas esas informaciones las controlamos. ¿Qué pasa si yo me quedo dormido viendo televisión? Eso no es rating. Eso no pasa, ¿verdad? Entonces, si yo me voy a ver televisor a otro cuarto, se llaman consumos duplicados, se elimina el consumo del primer televisor. ¿Ok? ¿Qué pasa si hay invitados en mi casa? Hay teclas en cada uno de los controles muy fácilmente configurables para que cada uno de los invitados se pueda registrar. ¿Qué pasa si me quedo dormido? El People Meter empieza a pedir confirmación de audiencia si no hay ningún tipo de movimiento. Es muy difícil que yo me ponga a ver televisión y no haga pues ni le suba ni le baje el volumen o ni cambie el canal o algo. Entonces el People Meter pide confirmación de audiencia, suena un pequeño pitico. Si la persona no se confirma, se daña otra vez la imagen y no sigue viendo televisión. ¿Cada cuánto tiempo pide esa confirmación? Es una configuración variable, pero básicamente empieza aproximadamente media hora después de que no hay actividad con el televisor. Vamos en... ¿Cómo convencen a las personas de instalar el People Meter en su casa? Y más aún, ¿cómo los convencen de que se registren y registren a los invitados? Sí, esa es una muy buena pregunta porque esa es la parte más difícil del trabajo que hace IVOPE. Olvídense de la estadística, de la tecnología, de todo lo demás. Lo más importante y cada vez más difícil es convencer a los hogares de que colaboren, ¿verdad? Entonces nosotros les damos pequeños incentivos que no alteren el nivel socioeconómico de las viviendas, les damos mucha capacitación, entrenamiento y hay un tema que es como muy persuasivo. Ustedes se convierten en los jueces de la televisión que va a ver todo el país, ¿no? Ustedes están representando a las personas y son decisores de un aspecto súper importante para el país como es el entretenimiento y la televisión que quieren ver. Y otra parte que es fundamental y en estos tiempos de inseguridad y en estos tiempos de desconfianza, en estos tiempos en los que nadie abre la puerta, en los que hay gente que nos abre la puerta, nos pasó hace poco con un rifle queriendo de verdad, es tener personal muy capacitado, uniformado, identificado y con el manejo y con la suficiente información para poder disuadir o convencer al hogar de que colabore. ¿Okay? Hay hogares que aceptan, pero que se retiran a la semana, ¿verdad? Hay hogares, entonces no es que tenemos los 350 hogares y listo, nos relajamos, no, pues entonces hay unos que no colaboran, hay otros que tenemos que retirar porque ya son muy viejos, hay otros que cambian, que se mudan de hogar y tenemos que cambiar. Ese es el trabajo de todos los días. Y cuando nosotros teníamos el trabajo de la comisión técnica, cada mes les íbamos a decir, miren, este mes estamos súper bien, tenemos todo completico. Y otros meses nos tocaba decir, ¿saben qué? Se nos fueron hogares de clase alta y no hemos podido conseguirlos, porque son los más difíciles de conseguir. Porque te dicen, no, y no me interesa y no puedo, ¿verdad? Por aquí así, escuché otra pregunta que decían que si se miden todos los televisores del hogar. Se miden todos los televisores del hogar, todos. No puede quedar ningún televisor sin medir. Y se miden todos los dispositivos que se utilizan a través del televisor, ¿ok? Por lo tanto, nosotros podemos identificar consumo de DVD, de Xbox, de PlayStation, de todo lo que se haga a través del televisor.
¿Cuál es el único televisor que no se mide? O más bien, ¿cuáles son los dos únicos televisores que no se miden? El televisor de la empleada doméstica. ¿Ok? Ese televisor no se mide porque ese no es un consumo que refleje la realidad de ese hogar, ¿verdad? Esa persona, si bien vive o puede vivir en ese hogar, no representa el nivel socioeconómico de las personas que habitan de manera permanente. ¿Y qué pasa si la empleada se registra en el cuarto de los patrones y ve televisión ahí todo el día? Tenemos manera de identificarlo, ¿no? Si nosotros sabemos que es una pareja de profesionales que trabajan todo el día y empezamos a encontrar consumo de televisión de una tecla X de la telenovela de las 12 del día todos los días, ¿verdad? Hacemos una verificación con el hogar en ese sentido. ¿Cuál es la falla que tiene este estudio? Digamos, no todo es tan maravilloso y tan perfecto. ¿Cuál es la oportunidad de mejora, digamos, que tiene este estudio? Que nosotros no podemos garantizar que la persona durante el tiempo de registro frente al televisor está todo el tiempo viendo la pantalla. No tenemos manera de determinar que la persona... Entonces nosotros, o sea, en el estricto rigor no podemos decir las personas están viendo televisión. No, nosotros lo que podemos decir, las personas están expuestas a la televisión. ¿Ok? Porque es mentira que nosotros podemos saber si la persona le dio ganas de ir al baño, quiere ir a tomarse un café o algo así, es mentira que va a estar registrándose y marcándose y desmarcándose. Entonces, eso hay que tenerlo como súper presente, ¿no? Es la exposición a la televisión. Se hizo un ensayo colocando una cámara al People Meter y fue un rotundo fracaso. Se hizo en Alemania y se hizo en México, el Big Brother. Entonces toda la gente veía televisión súper bien vestida, sentados derechos, mirando, porque sabían que estaban siendo vigilados. Y es mentira, uno ve televisión de la manera más relajada. Entonces ahí no estábamos grabando el hábito de la audiencia. ¿No puedes determinar que, por ejemplo, el ama de casa o no, pero nosotros son los que están viendo tal programa? Como usted dice, o sea, de este channel, puede haber otro. ¿Cómo lo determinan? ¿Por las características del hogar? Cuando nosotros hacemos la muestra maestra, identificamos todas las características del hogar y a cada uno de los miembros le asignamos un botón, ¿verdad? Y cada 3 meses estamos haciendo una actualización de ese hogar, ¿ok? Y cuando nosotros conocemos, perdón, déjame terminar con la idea. Y cuando nosotros conocemos la composición del hogar y el hábito del hogar, ¿verdad? Podemos predecir un poco cuál va a ser la conducta de ese hogar, ¿ok? Entonces, si nosotros sabemos que el niño solo puede ver televisión los fines de semana, no tiene por qué estar viendo televisión a las 12 de la noche. Entonces ahí hacemos, o sea, la comunicación y contacto con los hogares es permanente. ¿Cómo delimitan qué tipo de hogares son los que les interesan más? Sí, nosotros tenemos un compromiso con el mercado de tener 350 hogares instalados. De esos 350 hogares instalados tienen que ser una gota de agua, una representación del universo, que es la información que nosotros conseguimos, ¿verdad? Con la muestra maestra. Entonces, si ahí nos dice que la penetración de cable es del 72%, de esos 350 hogares, el 72% tiene que tener cable. Si en esta muestra maestra nos dice que el 5% de la población es de nivel socioeconómico alto, el 30 y tanto por ciento es de medio y el 60 y tanto por ciento es de bajo, tal cual tienen que ser estos 350 hogares. Si la muestra maestra nos dice que la cantidad promedio de habitantes por hogar en Guatemala es de 4 personas, los hogares en promedio tienen que tener 4 habitantes. Si nos dice que el 50% de la población son hombres y el 50% son mujeres, en la muestra tiene que ser de esos 350 hogares, 50 y 50. Entonces ves que se va volviendo como una maraña de condiciones. Entonces cuando nosotros tenemos 2.500 hogares, tenemos que saber exactamente cuáles son los que vamos a escoger para completar esa realidad. Espérate que por aquí me habían preguntado hace rato. Por ejemplo, hay 3 televisores y los 3 están viendo el mismo programa, ¿apagan los televisores? No, si hay 3 personas viendo el mismo programa en 3 televisores diferentes, ese programa tiene 3 audiencias diferentes. Tiene más rating, ¿sí? No sé si han visto afectados por la implementación de la tecnología, por ejemplo las Smart TV, que ahora no tienen Netflix o Apple TV. Sí, no nos hemos, o sea, la tecnología nosotros no podemos verla con miedo, sino como un desafío y como un reto. Entonces nosotros tenemos que ir un paso adelante de todo lo que viene.
y nosotros ya estamos preparados en este momento para hacer la medición de esas audiencias. ¿Ok? Ahora, en Guatemala, el uso de las tecnologías Netflix, iTunes, DVR, todo este tipo de cosas no alcanzan el 1% de la población. ¿Ok? Entonces todavía no es un tema crítico, pero ya estamos preparados para hacerlo. Cuando dice llamadas silenciosas, ¿a qué se refiere? Que imagínate que nosotros tenemos que recopilar la información del People Meter, ¿verdad? Y tener la lista de nuestros clientes a las 8 de la mañana. Entonces el People Meter mide hasta las 2 de la mañana. Entonces la tecnología de Ibope es que hace una llamada al hogar, pero tiene que ser una llamada que se configura para que no vaya a sonar el teléfono, porque si te suena el teléfono a las 2 de la mañana, nos devuelven el People Meter al otro día a las 6 de la mañana, ¿verdad? Entonces, eso es la llamada silenciosa, es una llamada de datos, ¿ok? Lamentablemente, a veces suena el teléfono a las 2 de la mañana y nos devuelven el Meter. Bueno, yo tengo una pregunta. Cuando con el avance de la tecnología, internet, los teléfonos inteligentes, las redes sociales, ¿ustedes han hecho una medición si ha bajado el nivel de audiencia de la televisión porque las personas están más conectadas a internet o en sus teléfonos que viendo televisión? No, esa es una excelente pregunta. El consumo de televisión en promedio en América Latina creció del 2011 al 2012 un minuto, ¿ok? Y en Guatemala creció algunos meses cerca de 15 minutos. No ha cambiado, no ha bajado la exposición a la televisión, ha cambiado. Ha cambiado. ¿Por qué? Porque entonces la gente ya no solo está viendo televisión, sino que está viendo televisión y está comentando por Twitter, ¿verdad? O está posteando en Facebook. O se termina el programa. Eso me pareció súper bien ahora con los premios MTV, con los famosos premios de hace una semana de Miley Cyrus haciendo cositas. Era súper interesante evaluar esa interacción en redes sociales, ¿verdad? Que salía una presentación e inmediatamente la comentaban y la gente incluso hasta subía el video de YouTube. Entonces los que tenemos más de 30 como yo nos sentíamos ancianos porque no entendíamos nada de eso. Los más jóvenes estaban diciendo qué buena la canción, ¿verdad? Y los más puritanos estaban echándose bendiciones con Miley Cyrus y todo eso pasaba de manera simultánea. Entonces eso te habla de que la gente estaba viendo el programa, ¿verdad? Y que lo estaba viendo en televisión y que lo estaba comentando en las redes sociales. Entonces no es que dejen de ver televisión, es que lo ven diferente. Y, por ejemplo, la mayoría de canales se pueden ver a través de internet. Eso no se puede... En este momento no. Nosotros no medimos la audiencia a través de computadores todavía. La medimos a través de televisores. Un comentario nada más. Yo estaba hablando con los compañeros que yo me sentía un poquito ahora aquí porque tengo 9 años sin ver televisión. Entonces, yo considero de que las personas ya no... A mí no me gusta perder el tiempo frente a la televisión porque no encuentro lo que me gusta, ¿verdad? Entonces, mejor prendo mi computadora y busco lo que quiero. ¿Ya? Digamos, si yo quiero ver alguna serie en particular, tengo mi Apple TV, como decía el compañero acá, y me meto a la Apple TV a ver mi serie. La dejo de ver en el momento que quiero y la vuelvo a poner cuando se me da la gana. Entonces, considero que la televisión, o sea, lo que ustedes están haciendo, eso es algo impensable de hacerse hace 10 años. La gente miraba lo que tenía que ver cuando existían las redes, digamos, lo que eran los canales nacionales. O sea, el gobierno implementaba los programas que querían que uno viera, con la censura que uno quería que viera. Y ahora hay canales privados como, digamos, Guatelevisión y Canal Antigua y todo eso. Y qué bueno, ¿verdad? Porque se ha abierto un poco más la televisión, pero la televisión es un dinosaurio que va a la extinción, ¿verdad? Aunque ustedes digan que aquí en América Latina, me parece que todavía hay gente que no tiene acceso ni a la televisión. Entonces crece el hecho de que, vamos, acá en Guatemala puede crecer la audiencia, pero porque todavía tenemos personas que tienen un nivel económico tan bajo que no les alcanza ni para comprar una tele cuadrada de la propia ciudad. Pero es un comentario. Sí, yo quisiera con todo respeto decirte que no estoy del todo de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Y con todo respeto te digo, tú eres una minoría. Porque la mayoría de la gente ve televisión, ¿ok? Como te decía, lo que tú haces del Apple TV y todo eso, claro, es el futuro y está súper bien, yo lo hago, muchas personas lo hacen. ¿Cuántas personas de Guatemala tienen dinero para comprarse un Apple TV?
Es una pregunta que dejo suelta. Y no solo comprarse el Apple TV, sino de tener una conexión a internet buena de banda ancha o de tantas megas que le permita operar el Apple TV de manera efectiva. Por eso investigamos. Si nosotros nos quedamos con nuestra realidad, yo digo, si nosotros nos quedamos con nuestros amigos de Facebook, ¿verdad? Que son 1500, 1300, 400, los que sean, que son personas que tienen nuestras mismas características, solo vemos nuestra realidad, nuestra burbuja. Por eso investigamos, para medir todo aquel 70, 80% de la población que tiene una realidad completamente diferente a la de nosotros. Y voy a hacer otro comentario adicional para decirte. Cuando salió Blockbuster, la gente dijo, el cine se va a acabar. ¿Ok? Cuando salió, a ver qué digo, cuando salió el iPad, que es algo reciente, ¿a quién se le pasa por la cabeza comprar una revista impresa? Hago la pregunta aquí a alguien. ¿Alguien sigue comprando revistas impresas? ¿Alguien me puede decir cuántas revistas nuevas salieron en el mercado, en el mundo, impresas el año pasado? ¿Cuántos títulos nuevos en el 2012? Uno de los periódicos más antiguos de España, y lo pueden googlear todos, El País, está en venta. Sí, espérate. ¿Cuántas revistas nuevas salieron el año pasado? Impresas, sin versión en iPad, en el mundo. 290 revistas nuevas. ¿Ok? El País está en venta. Hay muchos diarios que están en venta. Lo que pasa es que el modelo de negocio de los diarios en Europa y en Estados Unidos es totalmente diferente al modelo de los diarios de América Latina. ¿Ok? Perdón por la última, no quiero ser como tu protagonista. No, tranquilo, de esto se trata. Pero América Latina es yo viví en España durante algunos años. Y cuando yo vine acá, las cosas que yo había vivido en España, las estoy volviendo a vivir ahorita. O las viví hace 5 años. ¿Por qué? Sí, es un déjà vu. Porque las cosas que pasaban allá, ahora están pasando acá. Entonces, va a pasar acá. Sí puede ser. El tema es que Latinoamérica en ese momento tiene una realidad bien diferente a la que tiene España y la que tiene Europa. Sí. En América Latina se está dando un fenómeno muy interesante y es un término como, o sea, yo no soy profeta ni voy a decir que la televisión va a seguir toda la vida, ni mucho menos. Yo hablo por la información. El consumo de televisión está creciendo. Los programas de televisión de producción local de cada país son los que más audiencia tienen de lejos, de los enlatados y de las series y todo lo demás. La gente cada vez se identifica más con lo local, cada vez la publicidad está cambiando porque a la gente le gusta que le hablen en su idioma, con sus vocablos, que le hablen de su Tortrix y sus cosas de manera local y no en una pauta que diga abajo, pauta válida para América Latina. Todas esas son cosas a nivel de sociología que se están revisando, que se están reevaluando y que son súper importantes de tener en cuenta. Lo que tú dices, o sea, yo creo que sí, yo creo que está habiendo un cambio muy fuerte en la exposición a los medios de comunicación, pero a mí me parece una idea equivocada pensar que lo único que va a pasar en el futuro es el celular y el computador, ¿no? Ahora hay grandes movimientos a nivel mundial de no use el celular. El que use el celular en la mesa paga la cuenta. Yo no le he pagado todavía, pero estaba a punto. Cosas así, ¿verdad? Hay un movimiento grande de Back to Basics que creo que cada vez está influyendo más en las sociedades. Porque cuando tú hablas de canales locales tienes 6 opciones importantes de televisión local. Cuando hablas de pautar en cable tienes 214 opciones de pautar en cable. Por lo tanto las audiencias son muy dispersas y el zapping es mayor. Ni el mayor canal de cable que existe, que se ve en este país, que es el canal de las estrellas, en su mejor momento llega a tener lo que tiene un canal de televisión abierta a nivel de audiencia por la mañana, por decirte algo. Este dato que acabé de dar fue bien inexacto, pero es como una metáfora para que te hagas una idea. Yo creo que con lo que
decía el compañero sobre el cambio de los medios de comunicación que usted mencionaba, es lo mismo que usted decía, que la televisión no ha bajado la audiencia en televisión, sino ha cambiado. Yo creo que lo mismo es con los medios escritos. Si bien en países muy desarrollados, como España, como el mismo Estados Unidos, ellos están cambiando su forma de comunicar, ya no impreso, sino por internet, pero igualmente venden publicidad por internet para poderse sostener. Miren, si ustedes me preguntan a mí, yo estoy de acuerdo un poco con lo que tienes tú, pero también los periódicos latinoamericanos tienen una estrategia muy fuerte de buscar empleo a través del periódico, del ejemplar impreso, tienen una estrategia muy fuerte del tema de clasificados, que siguen manejándose a nivel impreso, etcétera, etcétera, de regalos por suscripción. El crecimiento de los periódicos en América Latina se está dando por los incentivos a la suscripción. Suscríbase y ahora entonces usted pertenece a un club de descuentos y tiene una tarjeta especial que le da acceso a un montón de cosas. Si ustedes me preguntan a mí cuál es el principal reto para la publicidad en este momento, y un poco en línea con lo que dice el compañero y con lo que dices tú, es qué va a pasar cuando el DVR, ustedes saben qué es el DVR, este dispositivo en el que yo puedo, o TiVo, o todo ese tipo de cosas, que yo puedo dejar grabando la programación y lo veo en cualquier otro momento. ¿Qué va a pasar cuando eso tenga una masificación súper importante? Y yo me puedo saltar los comerciales. Ahí les dejo esa inquietud, porque yo simplemente los adelanto. En Estados Unidos la penetración del TiVo y del DVR ya va por encima del 10%. Ese es el principal reto, no para la televisión, la gente sigue grabando sus episodios y los ve, no para la medición. Nosotros ya tenemos la tecnología, medimos y al tercer día sumamos los ratings al programa de acuerdo a la gente lo haya visto. ¿Cómo hace pues el publicista para pensar un anuncio que sea efectivo? ¿Ah? Entonces, lo que están haciendo, pues yo ya tengo dos respuestas. Lo que están haciendo es generando publicidad que se puede ver adelantando. ¿Ok? Yo lo hago en fast forward, pero igual veo el mensaje. No me pregunten cómo se hace eso, no tengo idea. Pero tú lo adelantas, igual ves el comercial y sale el letrero. Y una forma más fácil, que en medio de la escena dramática en el final de la telenovela, por casualidad la protagonista se toma una Pepsi, ¿verdad? O sale con la camiseta de, no sé, de Chanel o de Dior o este tipo de cosas, ¿verdad? Muy seguido. Anuncios ahí que están Coca-Cola y todo eso, ahí te están mandando el mensaje subliminal al subconsciente. Bueno, ¿ustedes se acuerdan de la película El Náufrago, llamada Castaway, que era la película de FedEx, ¿no? Una película por encargo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas... bueno, dale. Solo una consulta. Por ejemplo, hay 350 hogares. ¿Cómo saber exactamente, o hay alguna estrategia que ustedes tienen para saber que esos 350 hogares van a representar el pensamiento de todo el país? Eso es, la respuesta para eso es estadística, ¿verdad? Es una selección estadística de esos hogares y que sea representativo del universo. Por eso hacemos el microcenso. Ojo, no estamos reflejando la realidad del país, estamos reflejando la realidad del área metropolitana y de los 4 departamentos en los que estamos. Que eso es, o sea, no podemos decir que con eso estamos reflejando los 14 millones de personas. Nosotros estamos midiendo aproximadamente un 70% de la población económicamente activa del país y aproximadamente, lo que pasa es que por el tema del censo no tenemos datos exactos de población, estimamos que entre un 45 y un 50% de la población, que igual es bastante, o sea, proyectamos, ¿verdad? Medimos una pequeña parte, pero es una muestra estadísticamente impecable y estadísticamente seleccionada. Voy a poner una metáfora y no se vayan a burlar de mí, pero es como si para saber qué tipo de sangre eres tú te tuvieran que sacar toda la sangre del cuerpo, ¿verdad? Te sacan una gotica y con eso ya saben si estás sano, si tienes alguna cosa. O yo tomo un sorbo de jugo de naranja y ya sé que el resto del vaso es de jugo de naranja. O si tiene un poquito de vodka, ¿no? Ahí me doy cuenta. Pero una pregunta. Yo como colaborador para entrar en este sistema de People Meter, ¿pago algo por tener este aparato? No, más bien nosotros tenemos que pagarle al hogar, hombre, ojalá. No, mira, la colaboración tiene que ser voluntaria. Nosotros damos un regalo el Día de la Madre, un regalo el Día del Padre. Si nos colaboran bien les damos bonos para que vayan a comprar cosas a los supermercados, cosas súper simbólicas. Y es confidencial. ¿Ok? Si un hogar
A mí la mejor noticia, o sea, la mejor pregunta que aquí no me la han hecho, pero que siempre no falta el que me dicen en el auditorio. Eso es mentira. Yo nunca he conocido un hogar que tenga eso. Maravilloso, esa es la mejor pregunta que me puedan hacer. Menos mal. Donde me diga, sí, es que mi vecino tiene uno. Ay, perdimos un hogar. Nos toca preguntarle al hombre, ¿por qué sabes que el vecino tiene? Alguna vez en Twitter alguien que me seguía puso, ya me llegó el regalo navideño de Ibope. Ve, ¿cuál es tu dirección? Ahí van los técnicos a desinstalar, ¿no? Y lo otro es que ninguna de las personas que están en el panel puede tener relación con los medios de comunicación, porque puede haber sesgo, ¿verdad? Víctor, tomale los datos. Okay. Por allá había una pregunta, ¿no? No, primero, gracias por esto, y creo que realmente es porque nos dan a nosotros herramientas como publicistas y comunicadores para poder trabajar, y realmente desafíos, como usted decía, para la publicidad. Y ahorita que usted estaba hablando de eso, cuando uno adelanta en los DVR, yo tuve la oportunidad de ver eso que usted dice, o en Django, la aplicación de la música, cuando uno adelanta, si quiere adelantar, tiene que ver su anuncio. Sí, sí. Ahí está la pérdida. Y también cuando uno está viendo en YouTube, o sea, sí, el sentido que aparece extra, aunque uno lo adelante lo que quiera. Oigan, pero ese tema de YouTube a mí me llama mucho la atención porque digamos, yo soy colombiano, pero digamos que vivo como por los países de Centroamérica y eventualmente voy a visitar a mi familia en Colombia. Colombia se está convirtiendo en un país que ha como despertado y está siendo muy atractivo para la inversión y demás. Ustedes no saben lo que es ver un video en YouTube en Colombia, a diferencia de Centroamérica. Es imposible, te dan 15 minutos de publicidad antes de que puedas ver un video de 1 minuto. Eso me ha cuestionado bastante porque me genera rechazo. Entonces opto por cerrarlo, ¿verdad? Entonces puede ser contraproducente el tema publicitario. Sí, aquí vamos a ver si tengo una mejor foto del control remoto. Esto se quedó paralizado. Bueno, en el control remoto hay teclas para que puedas configurar, aquí está, hay teclas para que puedas configurar los visitantes. Entonces pones si es masculino o femenino y la edad que tienen y asumen el nivel socioeconómico del hogar en el que están viendo televisión. Y pueden incluirse hasta 16 visitantes. No, sí, claro, se enteran. Porque la persona que llega les dice, mira, voy a configurarte para que te... Bueno, puede que no se enteren si la persona del hogar no le quiere decir. No, las audiencias se miden a partir de los 3 años. No te entiendo. Si yo no voy a poner a mi bebé la televisión, aquí, por ejemplo, a mi bebé, en mi caso, le pongo Baby TV. Pues la idea es que si la mamá, o sea, a ver, les voy a contar. Nosotros, esto ha sido un tema muy polémico, ¿no? Porque la gente decía, no, es imposible que un niño de 3 años pueda manejar el control remoto y el people meter y toda la cosa, ¿no? Eso no se puede, entonces en algunos mercados empezó a configurar el people meter a partir de los 6 años, que entonces en los 6 años ya había conciencia, no sé qué, no sé cuántas. Y se han hecho nuevos estudios y se ha podido identificar que a partir de los 3 años los niños manejan la tecnología sin ningún problema porque ya tienen totalmente desarrollada su motricidad fina. Y yo no sé si ustedes han visto, yo tengo unos sobrinos de 1 año y medio, estuve visitándolos hace poco y les puse mi celular. Y automáticamente este es el movimiento, ¿no? Y no sé si han visto ese video en YouTube de un niño que no tiene 1 año, que le dan una revista y cree que es un iPad que está malo, ¿no? Empieza a moverlo así y como no se le mueve. Eso es así, es verdad. En YouTube está, búsquenlo y verán. Sí, entonces lo ideal es que si la mamá se va a sentar a ver televisión con el bebé, registre al niño de 3 años y se registre ella, ¿verdad? O que si va a dejar al niño viendo televisión, pues que registre solo al niño, ¿verdad? Eso todo lo monitorea. Nosotros, como les digo, tenemos conocimiento del día a día, tenemos un equipo de personas monitoreando el panel todos los días y viendo este tipo de consumos y de cosas. Como siempre hay espacio para el error, como les digo, ¿no? Es que lo decía en el caso del niño de 1 año y medio. O sea, ese no es medido. O sea, todo el día se perdería si el niño pasa viendo la televisión. Él es el que ocupa todo el día la tele. O sea, si el caso es que ya te entendí tu pregunta.
Es como que no vaya a salir el consumo del niño de 1 año y medio para la mamá. Dices tú, no, se asigna un botón para ese bebé, pero ese rating no es considerado. Pero yo no creo que un niño de 1 año y medio vaya a estar todo el día ahí. Todo el día. Bueno, sí, pero esa audiencia no se tiene en cuenta. Se asigna un botón para que no se dañe la imagen, ¿verdad? Pero esa audiencia no se tiene en cuenta. Sí, ese, como lo dije hace un rato, es el tema más complicado. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando nos toca seleccionar un hogar en la zona 14, en la zona 10, en la zona, bueno, en realidad en toda la ciudad, es cada vez más complicado que nos abran la puerta. Entonces, lo que a nosotros nos ha funcionado es una correcta identificación y un correcto manejo de la información de parte de nuestro personal de contratación. Son personas que están impecablemente uniformadas, tienen toda la información. Primero pasamos entregando informaciones por debajo de las puertas para que las personas sepan que estamos encuestando por ahí, con nuestros teléfonos claramente identificados. Ellos pueden hacer una verificación de quiénes somos nosotros. Tenemos una actividad fuerte en las redes sociales para que la gente pregunte, están encuestando por mi sector, si es una empresa que existe, etcétera, etcétera, a nivel de comunicación, básicamente. Por ejemplo, así como aquí en Guatemala pasa mucho que ahorita estamos en época de invierno, mucho invierno, entonces se apaga la luz. ¿Qué pasa con El People Meter, mira, el problema con ese no es problema, el People Meter se reinicia y no tiene, cuando viene la luz y la persona vuelve a prender el televisor y se vuelve a identificar, ahí no se desconfigura, no hay ningún problema. El tema es que, igual que en muchos países, el imaginario es, cayó el rayo, desconecto todo, ¿verdad? Entonces ahí, en esta época de rayería, de tormenta eléctrica, de invierno, se nos presentan dos dificultades. Hay una caída de encendidos porque simplemente la gente no está viendo televisión porque apaga el televisor y le da miedo que se lo queme el rayo, ¿verdad? Y también muchas de nuestras instalaciones de comunicación con el People Meter se nos afectan, se nos dañan. ¿Okay? El People Meter acumula información hasta 15 días. ¿Okay? Si nuestra comunicación con el People Meter se ve interrumpida porque la gente lo desconectó o algo así, nuestros técnicos van, visitan el hogar y de manera manual extraen la información del People Meter. Una pregunta. Yo al inicio estaba viendo que ustedes también captan, por ejemplo, señales de VHS, todos los juegos de... Videojuegos, todo. Esa información cuando ustedes, por ejemplo, tienen la casa, ¿verdad? Y le dicen, mire, aquí hay tantos niños y pues estos niños juegan de tal hora a tal hora videojuegos. Esa información que ustedes recopilan, ¿también la venden, por ejemplo, las personas que venden, o sea, los productores de juegos de... No, porque... ¿En qué sector? No, porque imagínate, no, es que sería súper complicado, imagínate reportar todos los juegos de todos los hogares. Pero, por ejemplo, ¿en qué sectores se consume más? No, esa información de lo que es consumo de DVD, de videojuegos y todo, se acumula como en un solo canal, digamos. O sea, hay una columna que es canal 7, 3, y hay una columna que se llama otros. Y a ese otros va todo ese consumo de lo que no es, de lo que es videojuegos, DVR o algunas cosas así especiales que se hacen. DVD, no DVR, sino todo lo que se hace con el televisor. Dame un segundito que... Sí, estamos transmitiendo en línea y me están haciendo una pregunta básicamente sobre, digamos, el manejo, pero de confidencialidad de la información dentro de la empresa, ¿verdad? Para que, o sea, cómo manejan dentro de los trabajadores el cuchillo de confidencialidad de la información, para que no haya filtraciones y sobre eso haya un proceso, digamos, de instrucción o de manejo. Sí, ese tema de la confidencialidad es súper importante. Solo una persona dentro de IVOPE, en el caso de Guatemala, el gerente del área es la única persona que conoce todas las direcciones de donde están los hogares, solo una persona. Los técnicos, los representantes de campo, las personas que hacen la contratación están divididos en grupos que no se comunican entre sí y que no tienen por qué conocer dónde están los hogares de las otras personas. Hay contratos que se firman, contratos de confidencialidad que se firman con los empleados,
en un mundo que cada vez está más comunicado, en un mundo que cada vez es más peligroso y demás, ese tema de la seguridad es fundamental. Ibope es una empresa que tiene aproximadamente entre 5 y 6 auditorías entre internas y externas al año, y uno de los aspectos más importantes es ese de la seguridad, no solo el resguardo de las informaciones, sino también o sea, ¿qué pasa si alguien entra a los sistemas de Ibope y saca toda la información de base de hogares? Todo eso tiene que ser protegido, encriptado, fuera de la oficina, en diferentes servidores, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿se puede, digamos, en un hogar en donde están las 3 televisiones conectadas con este sistema, que alguna persona no se registre y vea televisión sin registrarse, o automáticamente tiene que registrarse? A ver, se tiene que registrar si es la primera persona que enciende el televisor. Podría no registrarse si es la segunda persona que llega a ver televisión, porque ahí no está obligado a ver a identificarse con el People Meter. Entonces ahí lo que mencionaba, el tema de la capacitación es muy importante. ¿Qué pasa si nosotros vemos que hay un hogar que tiene 5 miembros y que solo 4 ven televisión? ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que visitar ese hogar e identificar qué es lo que pasa. Entonces puede que esa persona esté de vacaciones, puede que esa persona como tú no vea televisión, puede que esa persona se haya muerto, ¿verdad? O puede ser que nos ha pasado, o puede ser que esa persona no quiere colaborar. Si tengo 5 personas en el hogar, 4 personas colaboran perfectamente y esa 5ª persona no colabora, el hogar tiene que ser desinstalado y cambiado. ¿Y no han visto algún cambio en los hábitos en las personas? Porque les dé pena que haya alguien controlando lo que están viendo, ¿no? Los hogares pasan por un periodo de prueba, ¿ok? Que es variable. Entonces seguramente la gente dice, uy, no, esta semana Discovery a la lata, ¿no? Y Nat Geo, ¿no? Entonces cuando nosotros vemos que hay una estabilización en el consumo de televisión e identificamos que el hábito el hábito real de esa vivienda se está haciendo manifiesto, ahí es que empezamos a tener en cuenta el rating de ese hogar, que eso es aproximadamente un proceso de 15 días. Tras de que un poco de duda, usted dijo que solamente el gerente tiene las direcciones de los hogares que tienen el People Meter, pero para instalarlo tiene que llegar un técnico a la De todos, me refiero de todos los hogares. Están divididos, los equipos de trabajo están divididos de técnicos y representantes, y no hay un técnico que atienda a todos los hogares. Cada técnico, cada representante atiende un grupo de hogares y no sabe cuáles son los hogares de los otros. ¿Me entiendes? Entonces hay como varias unidades de trabajo. ¿Tienen algún método de selección de personal? Por ejemplo, en cuestiones de seguridad, cuando les abren los hogares les abren las puertas y el técnico puede entrar, ver qué tienen. Entonces, ¿tienen algún método de selección? Pues mira, la verdad es que te tengo que decir que yo sepa, yo no estoy estrictamente en el área de recursos humanos y no te puedo decir exactamente. Hasta donde yo tengo entendido, no sé, Víctor, si tú sabes de algo adicional, es un proceso de selección normal con verificación de referencias, experiencia y demás. Al momento de la contratación, si se hacen firmar unos acuerdos de confidencialidad que son bastante estrictos. Y pues sí, como de manejo y de confidencialidad y todo esto. Bueno, muchas gracias, buenas noches, espero no haberlos cansado con tanta cosa. En nombre de la Universidad Mesoamericana, licenciado, le agradecemos mucho. No, eso por aquí. Les quiero decir que el licenciado viene de Costa Rica, que cuando le solicitamos la conferencia, muy amablemente él se ofreció a venirla a dar. Son más de 10 años de experiencia dentro de lo que es servicio al cliente y lo que es la dirección comercial de Ibope. Entonces, muchas gracias porque no cualquiera nos puede dar todo ese tipo de información científica, técnica. Se lo agradecemos, yo creo que todo lo hemos aprovechado. Así que muchas gracias en nombre de la universidad. Y a sus órdenes, y aquí, cuando quieran invitar de nuevo, con muchísimo. Seguramente nos ofreció la segunda parte, que es la usted nos dice cuándo, usted nos dice cuándo, y aquí estamos esperándolo. Perfecto. Con los brazos abiertos. Muchas gracias, muchas gracias. Víctor, cerré. Creo que te dañé tu computador. No, lo cerré sin cerrar nada, ¿no? No,
Fíjense que mañana viene esta última de la conferencia.